Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Los idiomas cambian, evolucionan. Factores sociales, culturales y cognitivos, así como la interacción con otras lenguas, generan cambios en el lenguaje y modificaciones en los diccionarios. Por eso la Biblia necesita ser actualizada con frecuencia. Hoy vamos a conocer más sobre la versión 2020 de la Biblia Reina Valera. Pero antes os queremos invitar a compartir vuestra opinión en nuestras redes sociales, así que podéis entrar en el Facebook o el Twitter de Buenas Noticias TV y contestar a esta pregunta. ¿Qué versión de la Biblia te gusta más? Pues vamos ya con nuestro reportaje sobre Reina Valera 2020. Reina Valera 2020. Con ese nombre, la nueva revisión de esta conocida traducción bíblica se presentaba el 26 de septiembre en la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid. A pesar del aforo reducido, fruto de la pandemia del coronavirus, Sociedad Bíblica de España reunía a representantes de diversas agrupaciones y entidades evangélicas. Y pedimos, Señor, que la palabra tuya corra más, penetre en más corazones y sea de bendición como lo es para cada uno de los que estamos aquí. Nosotros creemos que cada nueva generación, una generación se calculan de 20 a 30 años, precisa un nuevo texto bíblico, o una nueva traducción o una revisión del texto ya existente. Cuando se terminó la revisión de 1995, recogimos todas las aportaciones que vinieron, críticas evidentemente también, y las reunimos con la idea de que en un futuro pudieran ser utilizadas. De inicio, al igual que cada final de septiembre, se realizaba una lectura pública de la Biblia, esta vez con participación presencial y online. Reina Valera 2020, como toda revisión, respeta los manuscritos hebreos y griegos utilizados por el traductor original. Pronto, una edición de estudio aportará notas filológicas, geográficas y textuales. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No estamos usando, aunque sí que se ha consultado, pero ni la Biblia hebraica Sturgartensia, ni el Nuevo Testamento griego de Nestlé, ni manuscritos de Qumran, estamos usando Reina Valera. Entonces, en esas notas de esta edición de estudio habrá sobre todo referencias textuales, ¿no?, a lo que los manuscritos que hoy tenemos al alcance, que Casiodoro de Reina ni Cipriano de Valera tuvieron en su momento, nos pueden aportar. Después llegaba el acto de presentación. Este proyecto nace en 2015. Así se actualiza el texto según las normas actuales de ortografía y puntuación de la Academia de la Lengua y se comprueba que el léxico, la gramática y el diseño respondan a una lectura más ágil y comprensible para el siglo XXI, siempre con fidelidad al traductor. La lengua es algo vivo, el vocabulario cambia, entonces se reemplazan palabras que han caído en desuso, se reestructuran algunas frases, se coteja el texto del traductor original y la revisión que se hace con el texto griego y el texto hebreo, según sea Nuevo o Antiguo Testamento, para ver que mantenemos la fidelidad a los textos que se suponen textos fuente. El arca medía 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. ¿Alguien se hace una idea de cómo era realmente el arca? En cambio, si uno lee, la longitud era de 135 metros, su anchura era de 22 metros y su altura de 13 metros. Ahora sí, ahora ya nos hacemos una idea. Nosotros tenemos un argot que nosotros conocemos, solo nosotros, ¿no?, y que le empleamos, ¿no?, y ese argot es heredado de este texto, ¿no?, de esa traducción, ¿no? Ha aportado la cercanía, ¿no?, el que alguien pueda acercarse a través de la palabra directamente a Dios, algo que no siempre ha sido posible en España ni en Hispanoamérica, pero que esta Biblia en su momento, la traducción de Casiodoro, la revisión de Valera, las posteriores revisiones, todo lo que se ha hecho, ha conseguido que Dios estuviera más cerca. La traducción original de Casiodoro de Reina se publica en 1569 en Basilea. Por su parte, Cipriano de Valera saca su revisión en Ámsterdam en 1602. Ambos desarrollan su labor en el exilio por la persecución de la Inquisición. La Reforma protestante prioriza el volcar la Biblia a las distintas lenguas para que los fieles pudieran leerla. El creyente, como ahora tiene la Biblia como su norma de fe y conducta, tiene que saber lo que la Biblia dice, y entonces esto provoca también la necesidad de la alfabetización.
lo cual fue otro de los elementos importantes que introduce la Reforma, el tema de la escolarización, la alfabetización y el conocimiento por parte de los fieles del texto bíblico. Y estas traducciones ayudaron en diferentes países a normativizar la lengua. También hemos cambiado, por ejemplo, en el Nuevo Testamento algunas expresiones, ¿no? El apóstol Pablo a los santos que se reúnen en Tesalónica. Hemos puesto a los creyentes que se reúnen en Tesalónica. De manera que la palabra santo la hemos cambiado por creyentes siempre y cuando que se refería a los creyentes y no cuando se refería a la santificación de la vida, que tiene una connotación teológica distinta. Estamos viviendo épocas extrañísimas, ¿verdad?, en las que uno se siente mal. Ves los medios, las noticias, 10 suicidios al día en España, todo lo que sucede, ¿no? Pero Jesús es la respuesta, y la respuesta está en las páginas de la Biblia, porque ahí es donde podemos conocerle, podemos saber de Él, podemos conocer el carácter de Dios. Y esto puede parecer extraño, pero Dios también nos quiere mostrar su carácter, ¿no? Y podemos apreciar su amor y nuestra vida puede ser cambiada, ¿no? Ejemplares auténticos de aquellos dos primeros textos permanecen hoy como legado en la Biblioteca Nacional. Paso a paso, nuevas revisiones han ido tomando su lugar para llevar la palabra de Dios a las siguientes generaciones. Solo en el pasado siglo, las de 1909, 1960 y 95. Todo tipo de modificación requiere de un tiempo de adaptación. Cuando salió la revisión de 1960, fue ampliamente criticada y tardó muchos años hasta que realmente los usuarios de 1909 empezaron a usar la de 1960, aunque es verdad que hoy todavía algunos pequeños grupos evangélicos usan la de 1909. Esa nueva revisión de 1960 ha sido la que ha tenido mayor difusión en el mundo de habla hispana. En torno a 4 millones de la Biblia Reina Valera en sus varias revisiones se distribuyen al año en el mundo hispanohablante. Por su belleza literaria, la han empleado figuras culturales como Unamuno, Borges o Gabriela Mistral. Gracias al investigador literario Patrocinio Ríos, Sociedad Bíblica publicará en otoño un análisis de la influencia en Muñoz Molina. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera fueron capaces de dar sentido a la poesía hebrea, que es muy diferente a la poesía española, pero darle sentido a la hora de traducirlo. De tal forma que cuando tú estás leyendo un salmo, sabes que estás leyendo poesía. Esto es algo que no sucede con todas las traducciones, ni con todas las versiones, ¿no? Pero con esta sí, ¿no? Esas diferencias son muy importantes, ¿no? Porque hay una elegancia literaria. En esta nueva revisión se ha sustituido el nombre Jehová y en su lugar, siguiendo la mejor tradición crítica y textual, se ha optado por usar el Señor. Esto, vamos a ver, esto no es nuevo, esto no es una moda ni es un capricho. Esto se hace desde el siglo III a.C., cuando los que tradujeron lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento del hebreo al griego, la palabra compuesta por 4 consonantes, que se refiere al nombre de Dios, ellos la tradujeron como Kyrios, el Señor. También, por ejemplo, un cambio importante es cómo traducir la expresión logos del griego. En el prólogo de Juan hemos ido a la palabra, porque efectivamente toda la Escritura da testimonio de que Jesucristo es la palabra encarnada de Dios, es la palabra hecha carne. Por lo tanto, nos parecía totalmente lógico que en el prólogo de Juan habláramos de la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Más allá de la Reina Valera 2020, un stand disponía de porciones en esa revisión, facsímiles de los originales o un libro de referencia sobre Casiodoro de Reina. La entidad sacará próximamente una Biblia en lenguaje sencillo para edades de 7 a 15 años y para extranjeros con nivel de castellano básico. También lanzará una revista digital. El lema de la revista es La Biblia en el mundo de la Biblia. No es de noticias, sino que es más bien una revista muy visual, con audios, con entrevistas, con presentaciones de libros, con curiosidades de la Biblia, con devocionales. Esa será un poco la idea, aunque también habrá cosas escritas, gratuito, por supuesto, para que todo el mundo pueda también acercarse al mundo de la Biblia. Al Señor clamé cuando estaba en angustia, y Él me respondió. El equipo de revisión, formado por 6 especialistas, lo componía un lingüista en semíticas, otro en románicas, 3 biblistas y un literato. Entre ellos, 2 de procedencia hispanoamericana, con el objetivo de que el lenguaje resultante fuese válido a ambos lados del Atlántico.
Para darla a conocer a todos, el acto se emitió íntegro en YouTube. Para mí este acto de presentación de la Biblia Reina Valera 2020 me parece un símbolo muy importante, especialmente en estas fechas de pandemia. Se están cancelando congresos, se están cancelando muchas actividades, pero que el pueblo evangélico aparte esta ocasión y este momento para presentar una nueva revisión de la palabra de Dios, que es lo que nos une y que es realmente lo que queremos compartir a nuestra sociedad, me parece muy relevante. Veo que esta revisión actual tiene un lenguaje que va a llegar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, porque es muy comprensible, como he dicho, con un lenguaje muy actual y que van a entender toda la palabra de Dios. Así que doy gracias a todas las personas que han trabajado para tener esta Biblia en nuestras manos. Es justo reconocer el trabajo de muchos que anónimamente, desinteresadamente también han colaborado en esta revisión en diferentes aspectos, en diferentes campos, junto al Departamento de Traducciones de Sociedad Bíblica. Así que muchas gracias a todos. Cada X tiempo, ¿verdad?, hay que de alguna forma revisar, actualizar el lenguaje, modificar, de alguna forma mejorar aquellos elementos que hacen que la Biblia sea un poquito más comprensible, que pueda llegar a un sector de la población, a unas nuevas generaciones que requieren que el lenguaje no parezca tan antiguo, ¿no?, sino que sea más actual. Así que muy contentos de todo este esfuerzo que se ha hecho y del resultado que ya tenemos en nuestras manos y que estamos deseando empezar a revisar. Desde ese momento, la Reina Valera 2020 está disponible en su portal todobiblia.com. Además, Sociedad Bíblica editará un facsímil del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. De ahí, Casiodoro adaptó desde el libro de Santiago al Apocalipsis, para no retrasar la impresión y lograr por fin que los españoles accediesen a la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Queremos felicitar a la Sociedad Bíblica por el esfuerzo que han dedicado para publicar esta nueva revisión. Y como hemos visto, la Biblia también tiene que renovarse. José Pablo, ¿da igual la versión de la Biblia que utilicemos? Bueno, primero déjame hacer una pregunta. ¿Cuál es la versión que a ti te gusta más? Bueno, en la actualidad estoy usando una versión que se llama la Biblia de las Américas, en mis lecturas diarias, pero suelo consultar otras también distintas con las tecnologías, con el móvil, para ver qué significan las cosas en diferentes versiones. Muy bien, bien hecho. Pues sí, respondiendo a tu pregunta, sí, algunos puristas del lenguaje probablemente me van a crucificar, pero voy a ser sincero. La respuesta es afirmativa. Cualquier versión de la Biblia que usemos que sea una traducción seria, hecha de acuerdo a los cánones académicos de traducción, es útil para acercarnos a Dios y para conocerle. De hecho, mi consejo es que usemos varias versiones, sobre todo cuando tenemos dudas sobre el significado de un texto, como nos decía Beni hace un momento, que lo leamos en distintas traducciones para entender mejor el significado y cumplir así el deseo de Jesús, que lo resume un versículo en el Evangelio de Juan. Dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús deja muy claro cuál debe ser la meta del estudio de las Escrituras: conocerle. Toda la Biblia apunta a Jesucristo como el enviado de Dios a la humanidad para rescatarla de su desgracia. Toda la Biblia nos enseña cómo debemos vivir para que haya paz, prosperidad y salud entre nosotros. Si no avanzamos más, no es porque desconozcamos el camino, es porque preferimos el nuestro, no el de Dios. Te invito a acercarte hoy a la Biblia, la versión que quieras, y buscar a Dios con sinceridad. Seguro le encontrarás. Y esa es la razón por la que seguimos animándote a leer la Biblia, y gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España es que podemos regalar esta parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Llámanos al teléfono 917434400 y te lo haremos llegar totalmente gratis si todavía no lo tienes. Y para los que forman parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Jesús en los bares, un libro escrito por David del Lago que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Decisión. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.